En las semanas previas vimos que la filosofía inició siendo mitología, cosmogonía y especulación sobre el mundo, y que el saber científico se separa de la filosofía a partir del siglo XVII para producir conocimientos y explicaciones del mundo a partir de la aplicación del método científico y el razonamiento sobre objetos muy precisos de la realidad. En este esquema, se muestra que partiendo de suposiciones acerca de la realidad, la tarea científica consiste en verificar su veracidad para construir leyes y teorías que expliquen la realidad. En cambio, la tarea de la filosofía consiste en cuestionar los supuestos y verdades ya construidas que en un momento dado pueden originar hipótesis que las ciencias pueden probar. Por esta razón, la filosofía da fundamentos a las ciencias y se habla de filosofía de las matemáticas, filosofía de la historia, filosofía de la biología. Fouillade cita la siguiente definición de Wittgenstein. El objeto de la filosofía es el esclarecimiento lógico de las ideas. La filosofía no es una doctrina, sino una actividad. El resultado de la filosofía son la clarificación de principios. La filosofía debe clarificar y delimitar netamente las ideas que de otra forma se harían de algún modo grises y borrosas. Para Fouillade, la filosofía de la educación es un saber crítico que esclarece los conceptos, los enunciados y las argumentaciones que utilizan los educadores y pedagogos. La filosofía de la educación tiene como uno de sus cuidados el de complementar las insuficiencias de las ciencias y tecnologías particulares de la educación. Fouillade 1992, 89. A la filosofía de la educación no le interesa hacerse preguntar acerca de ¿cómo educar? ¿Con qué? ¿En qué medio? ¿A qué sujeto se debe educar? Sino, ¿quién es el educando? ¿Qué es la educación? ¿Para qué es la educación? ¿Qué es lo que se quiere en educación? ¿Qué es lo que se dice sobre educación? Los filósofos actuales de la educación, al menos los del mundo anglófono, no se dedican por lo general a formular sus propias teorías de la educación, sino a analizar y clarificar los conceptos utilizados en el discurso educativo, conceptos como los de educación, enseñanza-desarrollo, experiencia, juego, y otros semejantes, y a examinar los argumentos y justificaciones que proponen quienes formulan teorías de la educación. Las experiencias educativas pueden ser muy variadas y la filosofía de la educación puede hacerse preguntas acerca de ellas, pero nos interesa entender las bases filosóficas que dieron origen a las diferentes pedagogías de manera particular en la educación formal. En conclusión, las ciencias que estudian la práctica docente y la práctica estudiantil son ciencias por generar conocimientos, producidos por el método científico, es decir, conocimientos verificables mediante la observación o demostrables mediante el razonamiento lógico-matemático. Pero necesariamente tienen bases filosóficas, pues desde la época en que se desarrolla la cultura griega, el ser humano se ha cuestionado acerca de lo que significa conocer, los fines del conocimiento, los valores que se deben transmitir al educar. Preguntas que todavía el día de hoy es necesario que los educadores y los estudiantes se hagan.